Como les había dicho anteriormente, la historia del pensamiento humano siempre ha estado vinculada a la filosofía. Ya en Grecia, hace unos 2700 años, se estaba gestando un paso fundamental en la historia humana. El paso del mito al logos. El mito, que es un relato fantástico en el que se cree y da explicaciones al hombre de carácter universal, se contrapone al logos, que en griego podría significar palabra, razonamiento, discurso, entre otras acepciones. El mito o la superstición, como forma de entender los fenómenos que se dan en la naturaleza o en la realidad para el ser humano, es algo que nos ha acompañado desde el principio. Y es ese el momento en el que comienzan a ser realmente vulnerados a base de preguntas y de demostraciones que han martillado constantemente sobre estos mitos, hasta dejarlos prácticamente en supersticiones o trivialidades de la época. Estos mitos, como les dije, tienen un marcado carácter universal y tenían sobre todo la tarea de unir a los pueblos, mediante esa creación de historias que daban explicaciones a hechos aún sin respuesta. Mitos que hablaban sobre dioses inventados por Homero o Hesíodo. En este momento teníamos todas las explicaciones que necesitábamos en forma de mito. Por lo tanto, el ser humano no necesitaba cuestionarse de forma racional. Este paso del mito al logos supone la introducción de una serie de ideas de filósofos griegos, comúnmente llamados presocráticos, muy conocidos en su época, llamados así sobre todo por preceder a Sócrates, que aparecerá unos años después. Estos presocráticos fueron muy importantes ya que intentaron buscar un principio rector al que llamaron argé, a través del cual interpretar o dar lugar a las preguntas de dónde venimos, qué somos y de qué está hecho el universo. El primero de estos presocráticos no fue otro que Tales de Mileto, quien no escribió nada en vida y que marcó un hito fundamental en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía. Y fue así porque fue además el primero en preguntarse de una forma racional al respecto de ciertos fenómenos. Tales afirmó que la sustancia, el principio rector del universo, era el agua. Además, no fue tan importante por la pregunta, sino por el hecho de preguntarse de forma racional. Él afirmaba que todo podría venir del agua, como sustancia primera, como un hecho realmente, como les digo, racional. Cosa que para nosotros es totalmente lógico, pero que en ese momento realmente fue muy impactante. Como les digo, Tales en el 624 a.C., además, calcula la altura de las pirámides, predijo un cometa de forma totalmente racional y además inventó el famoso teorema de Tales, que me imagino que a todos os sonará. Después de él, unos años después, vino otro gran maestro, Anaximandro, que dio una respuesta sobre el argé y nos contestó a nosotros, a la humanidad. Era el apeirón, que es más bien un concepto abstracto que trabaja él, que es el que sirve, por así decir, para ordenar con forma de fuerza de torbellino, según nos decía. Es lo que, digamos, mueve la naturaleza o hace que la naturaleza siga su paso. Este apeirón o este apeiron se revela en forma de dualismos contrarios, como por ejemplo frío-calor, agua y fuego. El siguiente en llegar y en tratar de dar una respuesta a este argé fue Anaxímenes, también de Mileto. Aseguraba que el argé era el aire. Entre algunas cosas de este filósofo muy importante, les diría que fue uno de los primeros que afirmaron que la Tierra era plana como una hoja, dijo exactamente. Años más tarde aparecerá Pitágoras, que afirmaba que el argé eran las matemáticas, los números. Un paso muy importante ya que mediante las matemáticas construyó una serie de fórmulas y cálculos que todavía a día de hoy se siguen utilizando. Fue una de las primeras personas que podríamos decir vivió de forma vegana, ya que debido a que las condiciones que en ese momento se daban en Mileto, con mucha cercanía cultural a Oriente, todo este tipo de costumbres, este tipo de mitos como la reencarnación después de la muerte, eran muy usuales. Por tanto, este Pitágoras era vegano no por convicción y no por ser ecologista, como hoy día una persona podría serlo, sino más bien por el hecho de no comerse un animal, dado que él pensaba que este animal podría ser una persona que se hubiera reencarnado a un nuevo cuerpo, en este hecho el cuerpo de un animal. Otra de las locuras que este Pitágoras hizo a los ojos de hoy es prohibir a todas esas personas que le seguían a que no comieran habas. Admitía también en la hermandad pitagórica que él mismo había creado a las mujeres, cosa que era realmente un hito histórico, puesto que no era lo común en ese momento en la filosofía. Fue precursor del misticismo, del oscurantismo y evidentemente un pilar fundamental cuando hablamos de esta protofilosofía que se mueve en unos ambientes un poco más de misticismo. El siguiente de los presocráticos que hoy les quería mostrar es Heráclito de Éfeso. Heráclito afirmaba
que el Arjé es el fuego. Fue apodado el Oscuro durante su tiempo, debido sobre todo a que realizaba unas escrituras realmente oscuras y enigmáticas. Solo tenemos que echar un vistazo a Heráclito y darnos cuenta de la profundidad que tiene todo su pensamiento y de ver cómo una misma idea puede ser interpretada por 20 tipos de personas, de 20 maneras totalmente diferentes. Fue un predecesor de los grandes escritores, de los grandes universales, que fueron los que, por así decir, tomaron esta forma de escritura, de literatura, la cual se puede entender de 2, 3, 4 maneras, según los estudiosos que así la vean o interpreten. Se pueden ellos, sin duda, quebrar la cabeza con estas escrituras, que seguirán evidentemente sin ser entendidas, lo que en profundidad nos quería explicar tanto Heráclito como este tipo de universalistas, como bien les digo. Es evidente que las interpretaciones, que pueden tener distintos calados, crean unas verdades que son naturalmente contradictorias, puesto que él mismo explicaba que la verdad en sí se nos revela, debido a este cambio, esta forma de entender el Arjé como un cambio. Él constantemente se nos esconde mediante este cambio. Y es increíble, como les digo, leer algunos fragmentos de él que son realmente para disfrutar todavía hoy día. Lo último que os destacaré de este hombre fue su doctrina del fuego, que es una doctrina realmente metafórica en la que explicaba que el fuego toma todos los materiales, pero que no se adueña de ellos, sino que más bien los transforma, los cambia y en última hora los ilumina hasta crear el fuego del conocimiento. Como se estarán dando cuenta, tenía un gran peso el tema de la simbología en este caso, y evidentemente Heráclito tenía que discurrir este camino, hasta que llegaría el siguiente de los pensadores, que es Parménides. Más adelante aparecerá Parménides, como les digo, de Elea, otro gran pensador que fue el primero en realizar la pregunta por el ser, que es una de esas preguntas que cuando empezamos a hacer en la filosofía empezamos a ver cómo la gente se va, a ver cómo la gente empieza a mirar raro, a decir, esta gente no está muy bien del todo. Al respecto del ser, Parménides afirmaba que lo que es, o sea, el ser, puede pensarse, por lo tanto es, a diferencia de algo que no pueda pensarse. Probablemente sea uno de los primeros en anunciar este ser antes de Descartes, René Descartes. Este Parménides afirmaba que este Arjé era eterno, era inagotable e indivisible. Si les digo, interésense por la pregunta del ser, porque es una de las fascinantes preguntas que tiene el ser humano y por supuesto la filosofía. El último de los filósofos del que les hablaré en este caso es Empédocles de Agrigento. Creó la teoría de los 4 elementos desarrollada más adelante por Aristóteles y le enumero en un momento estos elementos: tierra, fuego, aire y agua. Me imagino que les sonará. Hay que decir que estos se combinan dando lugar a otros nuevos. Más adelante aparecieron más filósofos aparte de los que les he hablado, pero sería unos años más tarde, unos años después, cuando llegó un viejo realmente loco, inédito, moralmente superior, explosivo, ético, preguntón, martillador. No fue otro que Sócrates, llamado el Tábano de Atenas. Tábano evidentemente porque era un insecto muy pesado, porque se dedicaba este hombre, como les voy a explicar en el siguiente vídeo, a preguntar a los demás porque ellos eran más inteligentes que él, o más bien los dejaba que hablaran y mediante un método que les explicaré, como les digo, los llevaba a cometer incoherencias y los dejaba, por así decir, desnudos en ideas, desnudos en afirmaciones, ya que él era el más sabio de todos los griegos según el oráculo de Delfo. Pero como les digo, esto será en el siguiente vídeo.